las mañanas con el café me viene a despertar. Me trae desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Muy buenos días, mamás del mundo. Esto es Madre Hay Una Sola. Mi nombre es Daniela Ruiz y hoy estoy, como siempre, con Carolina Peredo. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Con calor todavía. Sí, una bonita mañana de septiembre. Septiembre De ya. otoño. De otoño. No, no es otoño. Ahora ¿no? sí es otoño. No, el 21 empieza, 22. Como el día de la primavera argentina, claro que empieza el otoño. Ah, eso es igual en Sí, cualquier no cambia hemisferio. de día. Claro. Disculpen, ¿no? Pero contémosle a los oyentes que ya se están cayendo las hojitas Se y están hacen cayendo 80 las grados. 80 grados. Fahrenheit. No, mucho más. 90, 100, 95, 100. Sí, hace mucho calor todavía en Austin, pero ya se están cayendo las hojitas del árbol de Caro, así que estamos un poco confundidas. ¿Qué está pasando con la madre Bueno, naturaleza? yo estoy bien confundida, sí. Así que por eso tenemos estas confusiones de cuando empieza el otoño. Bueno, les contamos, hoy tenemos un programa súper interesante para mí, un tema que me apasiona. Vamos a hablar de las familias nómades en la actualidad, no de las tribus, ¿no? De los nómades. Cazadores recolectores. Claro, no esos, sino las familias modernas, por así decirlo, que se mudan de país casi constantemente. Por elección. Por elección, a veces por diferentes motivos, ¿no? Algunos porque tienen un trabajo que hace que los manden a un país o a otro, otros porque tienen así espíritu aventurero y se suben en un auto viejo y se van a recorrer el continente y crían a su familia en el camino. Como esta familia argentina, ¿no? Que comentábamos en Facebook. Sí, ayer les puse un link en Facebook, si no lo han visto todavía, en Madre Hay Una Sola USA, de una familia de argentinos que, bueno, una pareja de argentinos en realidad, salieron pareja de Argentina, que se fueron en un auto antiguo, un Ford del año 28, con el sueño de recorrer desde Argentina hasta Alaska en auto. Y bueno, en el camino empezaron a formar su familia y se dieron cuenta que querían seguir con esta aventura. Ya llevan recorridos más de 3 continentes. Ahora mismo están en África, creo, y les falta Asia. Y ya tuvieron 4 hijos en el camino, todos en países diferentes. Y van parando siempre en casas de familia, porque viven en su auto, ¿no? Viven en su auto, por más que ellos son una familia de 6. Viajan en su auto, que no viaja más de 60 kilómetros por hora, que deben ser unas 40 millas más o menos, 35. Lindo. Sí, una autopista. Despacito, no tienen apuro, no tienen un destino. Se trata del viaje, no de llegar a ningún lado. A la velocidad del paisaje, como dicen los amigos de Combi Rutera, que son otros viajeros argentinos que andan ahí por México. Por Y el esto, mundo. nada, es un tema que nos plantea mucho, como mamás, nos plantea como muchísimas incógnitas, ¿no? Porque yo siempre tuve la fantasía de, vamos a viajar el mundo, vamos a recorrer, ¿no? Pero después tenés un hijo y decís, sí, bueno, pero ¿a dónde lo mando a la escuela? ¿Pero y qué idioma aprende? Pero, y no sé, las cosas básicas de Mi todos los marido en días. este momento está en San Francisco, me había invitado porque tenía el pasaje gratis y yo le dije que no, porque me da fiaca con un hijo de casi 2 y una panza de menos de 3 meses, Fiaca. 3 meses de... Le hace pereza. Pereza. Sí, por 3 días, empacar, Bueno, eso es viajar. diferente igual, pero... No, bueno, ¿ustedes pero no digo- tienen también un poco la fantasía esta de ser viajeros por el mundo, así de...? Totalmente. Mi marido es lo único que piensa todos los días, Claro. a ver a dónde se puede ir. No Pero lo- uno piensa como que es imposible, que es irrealizable, que cómo lo vas a hacer. Sí, y esto que estamos hablando siempre en este programa, que es, tratamos de hacernos las preguntas y cuáles son las problemáticas de criar a nuestros hijos en otra cultura. Y bueno, ¿y qué pasa cuando están criando a los hijos en muchas culturas, no solamente Claro, en que una? por ahí hasta nacen en países diferentes los chicos, o sea que su identidad ya es otra desde el vamos, por así decirlo. Hace poco conocimos una chica que ella es colombiana, el marido es americano, la hija nació aquí, también en Estados Unidos, y se acaban de mudar a Vietnam a vivir. Y decíamos, wow, Vietnam, qué exótico. Y nos contaba, sí, pero para cuando la nena tenga 6 años nos queremos ir a vivir a Sudamérica, por ahí Argentina o Brasil o Chile. Y después para cuando la nena ya tenga que ir a middle school, como a los 12 años o así, nos queremos ir para Europa. Y, o sea, ya tenía todo un plan
que hacía del nomadismo su estilo de vida. Cuando yo pensaba en un título para este programa, pensaba en resumirlo en que cuando lo normal es el cambio, ¿no? Porque en la preocupación que tenemos de cómo vamos a criar a nuestros hijos, uno toma decisiones todo el tiempo. Entonces estamos en esta cultura extranjera, en este caso nosotros en Estados Unidos, y decidimos adoptar ciertas cuestiones, otras que estamos aferradas totalmente de la Argentina que traemos y que queremos conservar. Todo el tiempo estamos haciendo decisiones y eso es vamos construyendo un normal para nosotros. Sí. Bueno, estas familias que están viajando, lo normal para ellos es constantemente estar en un lugar donde se habla distinto, donde las costumbres son diferentes, en casas distintas, conociendo gente constantemente. Hoy particularmente elegimos para esta entrevista a un amigo de la familia de Caro, que, bueno, contanos vos la historia de Matt un poquito. Creo que es una muy linda historia de amor también, me parece. Matt Harbison y su mujer se conocieron hace ya 11 años. En realidad, Matt se fue por primera vez de los Estados Unidos hace 11 años. Él estaba trabajando en Nueva York y se fue para México porque él trabaja para una escuela, para una empresa que tiene universidades en todo el mundo y lo derivaron para allá. Él es de Dallas, Texas, su actual mujer es de Houston, Texas también. Y ella coincidentemente también estaba haciendo workshops y actividades de trabajo en México. Pero se conocieron acá, en Estados Unidos, se gustaron, digamos, pero se vieron así ocasionalmente compartiendo la universidad, iban a la Universidad de Texas, y después no se volvieron a ver, pasaron muchísimos años y se reencontraron en una boda. ¿En México? No, acá en Texas. Ah. Y a él ya la Había miró, fichado. la fichó, como decimos nosotros, y le dijo, bueno, yo estoy en México, sé que vos también estás viajando para allá, cuando estés por allá avísame. Bueno, ella le avisó, se terminaron casando al año, y ya llevan 3 países y 3 hijos, ¿no? Wow. En la actualidad. Y bueno, es muy lindo todo lo que nos cuenta sobre el proceso de viaje y sobre el proceso que a nivel interno y como familia les significa esto de estar todo el tiempo conociendo lugares nuevos y expuestos a una cultura diferente y lejos de la familia. Nos contó de sus hijas que la primera se llama Eleonor, nació en el año 2008 en el DF, en México. En 2010 nació la segunda, que se llama Luis. En el 2010 se fueron del DF a San Pablo, Brasil, la capital de Brasil, y en 2013 se fueron a Panamá, donde nació su último niño, que se llama Theo le dicen. Y él, bueno, me contaba que no conocen otra vida estas chicas, ¿no? Sobre todo las más grandes, que ya preguntan, ahora cuando llegaron a Panamá, preguntaban, bueno, y después, ¿dónde nos vamos a ir? ¿Y qué idioma van a hablar ahí? Claro. Está buenísimo eso, que para los chicos, o sea, tienen un poder de adaptación que va mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender como adultos, me parece. Absolutamente. Y bueno, si ellos ya nacieron en esa situación, es como que, y eso es lo único que conocen justamente, para ellos eso es la normalidad. Sí, uno se pone más viejo y más durito, Más ¿viste? estructurado. Y bueno, empezamos hablando de la cuestión del idioma. En México nos contó que tenían una nani, una niñera que era obviamente de ahí, que hablaba todo el tiempo y únicamente en español, que en la escuela también era solo español, y entre ellos hablaban en inglés. Y a ella le hablaban en inglés. A la niña. Sí. Entonces, rodeada de tanto español, yo le pregunté si tenían miedo de que no aprendiera inglés, porque estaba todo el tiempo expuesta al español. Y esto es lo que nos decía. Yo creo que eso es un miedo que tuvimos y es un miedo de personas que no tienen muchos años viviendo en un ambiente multicultural. Digo, ahora, después de muchos años, lo que me doy cuenta es que los dos somos primero americanos, mi esposa y yo, y nuestro primer idioma es inglés, así que inglés nunca va a ser un problema para nuestros hijos. Para nosotros, y ese miedo yo no tuviera hoy en día, porque para mí es el opuesto. Yo quiero asegurar y garantizar que tienen mucho más del segundo o tercer idioma, en el caso de portugués, ahora cuando son jóvenes, porque inglés siempre van a hablar y eso no es una preocupación. Claro. Y de hecho yo también leí un estudio de unos
investigadores que hablaba de que los niños que empiezan con 2 idiomas, muchas veces cuando entran a la escuela su nivel gramática es atrasado, pero su forma de pensar y de resolver y encontrar soluciones creativas es mucho más avanzado. Así que mientras que van avanzando en su gramática, que puede ser un poco atrasado, tienen otro beneficio que es mucho mayor que su problema gramatical en su idioma nativa, por ejemplo. Bueno, qué interesante, ¿no? Nos gustaría también saber la opinión de ustedes, si nos están escuchando, si están criando en casa chicos bilingües, cómo están abordando ese tema. O multilingües. Y multilingües. Y vamos a seguir hablando de eso en el próximo bloque también, porque estuvimos leyendo un poquito de estos estudios que mencionaba Matt, de qué pasa con el cerebro de los chicos bilingües y si realmente van a tener retrasos en su aprendizaje o no. Llámenos al 512-377-1813 o en Facebook Madre Hay Una Sola US. Mamá todas las mañanas con el café me viene a despertar. Me trae desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Estamos de vuelta en Madre Hay Una Sola y hoy estamos hablando de familias nómadas en la actualidad. Estamos entrevistando a Matt Harbison, que es un tejano que hace 11 años que está viviendo por el mundo, ya lleva 3 países diferentes y ha tenido 3 hijos en el camino con su mujer y los están criando entre todas esas culturas. Recién nos comentaba si es un desafío o no el tema del bilingüismo y nos decía que en realidad no, que para los chicos fue muy natural aprender los idiomas, ¿no? Desde el principio. Sí, pero sí comentaba que al principio sí era un temor de ellos esto de que, bueno, el inglés lo van a perder, porque están todo el tiempo tratando además de, primero, identificarse con los compañeritos, de encajar. ¿no? Claro, de encajar, de hacerse el lugar. De aprender el español, después el portugués. Pero dice que este miedo lo perdieron rápidamente y se dieron cuenta que el inglés siempre lo van a tener porque es lo que se habla en casa. Y la verdad es que los estudios sí que ponen de manifiesto que si los niños están en contacto con la segunda, incluso la tercera lengua desde muy chiquititos, el proceso de aprendizaje es una cuestión muy natural y es un mito realmente que haya retrasos en el aprendizaje. Al contrario, el cerebro incrementa no solo en volumen, sino también en función ejecutiva, y esto significa que los chicos son, como decía Matt, más creativos, tienen otro tipo de ventajas con respecto a los monolingües, que van a ser muy importantes no solo como niños, sino como adultos y el resto de su vida. Sí, ya vamos a tener un programa específico para hablar del tema, porque es obviamente muy interesante. Y bueno, entonces con este temor igual llegaron a Brasil, a San Pablo. Las niñas tenían 2 años y medio y 6 semanas de vida cuando se mudaron. ¿Tenemos una llamada? Vamos a ver quién está por ahí. ¿Hola? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Ruth. Hola Ruth, gracias por llamarnos. Gracias. Yo quisiera pedir algún consejo, alguna opinión. Mire, trataré de ser breve, pero la situación es la siguiente. Cuando mi esposo estaba en nuestra familia, él les hablaba español a los chicos y yo siempre les hablaba en inglés. Entonces los niños eran perfectamente bilingües. Pero en cuanto hubo desgraciadamente un cambio y él ya no forma parte de nuestra familia, ahora es una cosa tan extraña, pero yo ni siquiera me di cuenta cuando los niños perdieron el español. Usted dirá, bueno, pero ¿cómo va a ser que no se dé cuenta? Bueno, es que ser mamá soltera de 4 niños es una cosa muy demandante, ¿verdad? Sí. Y bueno, ¿ellos lo perdieron el español o es que prefieren no hablarlo? Ellos lo perdieron. Mire, yo les hablo en español todo el tiempo. Todo el tiempo les hablo en español, pero es una labor puede ser una cosa muy estresante porque como entonces no me comprenden, entonces yo tengo que repetirles todo en inglés, prácticamente traducir todo lo que estoy diciendo. Y bueno, ¿qué le puedo decir? He recibido todo tipo de críticas muy duras, por cierto, de miembros de mi propia familia. ¿Cómo es posible que los niños no hablen español? No puede ser. Y yo pienso, bueno, Dios mío, si alguien que nos está escuchando pudiera darme una opinión, ¿qué pudiera yo hacer?
Yo, Ruth, estaba diciendo recién que vamos a hacer un programa especial con un especialista en el tema. Nosotros no la somos, pero vamos a traer a alguien de UT para que nos oriente un poquito en esto del bilingüismo y el cuando se aprenden muchas lenguas. Y te pedimos que nos dejes tu contacto para poder comunicarnos y avisarte de este tema. Y en principio yo te quiero comentar algo desde el sentido común, que sería que vos trates de no traducirle a los chicos cuando les hablas, que vos les hables en español, a ver hasta dónde ellos realmente no te entienden, o es un poco este juego que hacen los chicos de hasta ver a uno hasta dónde llega, ¿no? Cuánta bolilla les das. Que lo intentes, que es obviamente, me imagino, va a ser costoso porque tenés que ponerle mucho esfuerzo y simular un poco, ¿no? Y realmente, Ruth, yo creo que si ellos hablaban español fluidamente, dudo mucho que lo hayan perdido. Sí que puede ser que estén pasando una regresión, sí que puede ser que estén pasando un momento en donde elijan no hablarlo, sobre todo si ha habido un cambio tan grande en la familia, una separación o algo así. El lenguaje también tiene que ver con muchas cuestiones emocionales, así que es probable que venga por ese lado, que no lo quieran hablar en este momento, pero realmente dudo mucho que lo hayan perdido si ellos ya lo tenían. Así que en ese sentido intentaría darte un poco de consuelo, de que te quedes tranquila, que ahí está seguramente el español, aunque en este momento no lo estén pudiendo hablar. Se me ocurre que si el papá es el que hablaba inglés, ¿no? No, español. Bueno, no, él es el que habla español, claro. Ah, ok. Bueno, vos también. Sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, él específicamente manejaba el español y yo manejaba el inglés. Era como que muy natural para nosotros. Pero o sea que se fue el papá que hablaba español y se fue el español. Perdimos el papá y perdieron el idioma, imagínense. Claro. Bueno, como decíamos, puede tener que ver con todas estas cuestiones. Sí que te invitamos a que nos dejes tus datos, así te podemos avisar específicamente cuándo vamos a hacer este próximo programa de niños bilingües, que lo estamos produciendo en este momento. Así que te vamos a dejar ahora con nuestro operador Isidoro, que te va a tomar los datos, y te agradecemos muchísimo que nos hayas llamado y que confíes en nosotras para nuestra opinión. Es un placer y les mando muchas porras desde aquí. Gracias, igualmente, un saludo. Ruth. Gracias. Bueno, siguiendo con la entrevista de Matt, nos estabas contando que se mudaron a San Pablo. Sí, cuando sus hijas tenían 2 años y medio y la más chiquita tenía solo 6 semanas de vida. Wow. Les pregunté cómo habían tomado las niñas este cambio, dijeron que muy bien. Y sobre el tema del idioma, que lo agarraron también muy rápido al portugués. Qué duro eso, ¿no? Porque en pleno posparto la mujer estar cambiándose de país, una mudanza internacional, me imagino que no es nada fácil de hacer. Bueno, ahí va este comentario que estás haciendo. Entonces yo le pregunté, bueno, pero a ver, para ustedes, ¿cómo fue ese cambio? Porque evidentemente las chicas eran chiquitas, se adaptan muy fácil, como veníamos diciendo. Ellos, por las dudas, lo mandaron a una escuela bilingüe, inglés-portugués, como para que no sea un choque tan terrible, porque todavía les queda un poquitito de este miedo de que pierdan el inglés. Pero ¿cómo fue para ellos? Y bueno, me comentaba que fue, sí, bastante más duro, sobre todo para la mujer. Me contaba él que no trabaja y no tenía así como su ámbito de referencia, y estaba en una mega ciudad sin saber qué hacer, ni siquiera saber si se podía llevar al parque a las nenas, ¿no? Claro, ¿a qué parque? ¿A dónde? Y sin conocer a nadie, ciudad, claro. Sin saber cómo preguntar a dónde está el parque. Qué tremendo. Así que tenemos el siguiente audio habla de esto, de este choque cultural. Mira, sin duda, yo creo que la mudanza para Brasil fue un choque real para nosotros. Y fue un choque porque es una cultura muy diferente, muy único. Hasta que hables bien portugués, es difícil que los brasileños te inviten en su casa, porque obviamente hay un problema de idioma y es tu problema como extranjero. Así que después, yo diría, nos costó como 2 años para realmente sentirnos en casa. Y después de 2 años, Merjan estaba estudiando, como hoy en día ella es una instructora de yoga, y ella hizo un curso de 12 horas de certificación en portugués. Ella habla muy bien portugués hoy en día, yo diría casi mejor que su español. Y una vez que tú tienes eso, ella se hizo amigas con personas en sus clases de yoga, y obviamente la calidad de vida se mejora mucho. La cosa es, cuando tienes la vida que nosotros tenemos, es mucho más fácil para mí
yo llego a un nuevo país como Brasil y yo tengo un trabajo que yo tengo que ir el primer día y la gente me necesita, me están pidiendo cosas, yo estoy ocupado. Ella, por otro lado, está en un apartamento en una ciudad que no conoce, con niños que cuando están fuera de la escuela ella no sabe dónde llevarlos. Digo, no tiene confianza ni para ir al parque al inicio hasta que tú conoces la ciudad. Así que esta es una vida extremadamente difícil para la pareja que no trabaja. Me imagino. Y sí. Bueno, no me lo imagino porque, bueno, sí, cuando llegué acá me acuerdo que obviamente no tenía trabajo, estaba en la búsqueda y tratando de ver si me salía la visa o la no visa, y no tenía hijos y tampoco tenía auto, así que estaba un poco encerrada. El día se hacía eterno, no sabía qué hacer con mi día. Me imagino, vos con lo workaholic que sos. Sí, no tenía ni bicicleta, digamos. Oh, no. No, y yo cuando hablábamos de esto le ponía el ejemplo también a Matt del Playdate, ¿no? Por ejemplo, una cosa así de choque cultural. Uno llega acá y se encuentra con que para socializarse con las americanas que tienen hijos, tenés que establecer un día y una hora para juntarte en una casa o en una plaza, lo que sea. Y esto tiene que ser con una determinada anticipación, tenés que ponerlo en tu calendario, no es algo espontáneo. Bueno, pero también, además todo esto te lleva un tiempo darte cuenta. Sí, O sea, te lleva a aprender esa cultura primero hasta que te das cuenta que, es así como funciona. Pero si estás en un país nueva con un nene de 6 semanas, no hablas la lengua, no te enteras de lo que dicen. Sí, es mucho peor. Por eso digo. Bastante tremendo. Y si bien Matt nos decía que, bueno, están ellos en una situación muy privilegiada allá en el país donde van, que, bueno, se pueden permitir de repente tener ayuda en la casa o tener una babysitter y poder salir y todo, eso no te mejora el día a día en el sentido de, bueno, igual tenés al nene en 6 semanas, igual no hablas el idioma, igual no sabes a dónde ir. Sí, el dinero no soluciona todas las cuestiones. No. Sobre todo las de las relaciones interpersonales. Ayuda mucho, pero bueno, no te soluciona la vida por completo. O sea, el ajuste, el desarraigo, todo eso lo vivís igual. Absolutamente. Y hablando de desarraigo, más adelante en el próximo bloque, porque este ya se nos termina, vamos a seguir hablando de las cuestiones de las tradiciones y las costumbres que uno quiere conservar, que uno adopta cuando se va viajando, cuando uno es un trotamundos. De todo esto y mucho más también vamos a estar hablando, como siempre, en nuestro blog, mamamundi.com. Así que, Ruth, si seguís por ahí, también te invitamos a que lo visites, mamamundi.com. Vamos a tener ahí los links a todos estos programas de radio que estamos haciendo, cuando hagamos el de niños bilingües también, así como otros posts sobre todos estos temas que nos interesan muchísimo a las mamás que criamos a nuestros hijos en otra cultura. Y en Facebook estamos, en Madre hay una sola, USA. Seguimos en el próximo bloque. Mamá todas las mañanas con el café me viene a despertar. Me trae desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Estamos de vuelta en Madre hay una sola y hoy estamos hablando de familias nómades en la actualidad. Estamos entrevistando a Matt Harbison, que recién nos contaba un poquito de qué se trata el choque cultural, ¿no? Y cómo es más duro a veces para los adultos que para los niños que ya nacieron en este revuelo de países y de culturas y de idiomas, y para ellos eso es lo normal. Sí, y como resumen para quienes recién se sumen a esta emisora, les contamos que ellos se fueron de Texas a México, de México a Brasil y recientemente hace 18 meses a Panamá, donde ahí tuvieron su tercer y último hijo, Theo, que ahora tiene 6 meses, o sea que Marjan, la mujer, vivió también el embarazo en esa nueva cultura. Volvieron al español, y bueno, la familia estaba cada vez más acostumbrada a esto y Matt nos puso como ejemplo algo muy, muy gráfico de esto del choque cultural, lo que es diferente. Lo escuchamos. En Brasil es que los papás los dejan los niños hasta a 1 de la mañana a veces cuando hay una fiesta. Y las fiestas de niños en Brasil son locos, ¿ok? Locos. Digo, la gente gasta una fortuna y hacen fiestas grandes, enormes en Sao Paulo. Así que muchas veces, digo, para un cumpleaños de 4 años, la fiesta empezaba a las 8 de la noche y se fue hasta las 11:30. Así que rentaron un lugar como un lugar de fiestas en la ciudad y gastaron una fortuna.
y tenían como payasos y princesas o lo que sea. Y empezaba a las 8, dijimos, ¿cómo es posible que vamos a llegar a llevar a nuestro niña a una fiesta a las 8 de la noche? Así que eso fue una cosa de que si nuestros amigos dijeron, ven a cenar, vengan a cenar este viernes, ¿por qué no vienen a las 7:30? Traen los niños. Y dijimos, como eso no funciona. ¿Terminaron no yendo a cenar a lo de amigos por el tema del horario? No, muchas veces no. Muchas veces dijimos que no podíamos para cualquier razón. Pero entre nosotros estamos como, es que, no sé, no es muy gringo eso, yo creo, ¿no? Digo, es como, estamos tan como, no preocupados, pero también sabíamos que las niñas iban a estar llorando y miserables a las 9 de la noche, y entonces nosotros no nos divertimos nosotros, ¿no? Exacto, eso es algo que nosotros aprendimos yo aprendí de esta cultura, que es excelente. Respetar el schedule de los niños es bueno para todos. Para el día siguiente también. Sí, y también es que un niño con disciplina y un horario es un niño feliz, en mi experiencia. Esto es cierto, que un niño con disciplina y un horario es un niño feliz, pero también es cierto que un padre con una vida es un padre feliz, ¿no? Sí. A veces a nosotras nos cuesta encontrar ese balance también. Y es uno de los choques culturales más grandes, quizás, esto de los diferentes horarios. Acá Isidoro, nuestro operador estrella, nos comentaba que en España también los chicos se quedan hasta tarde, y en Argentina también. Sí, si tenés un cumpleaños, una cena, vas con los chicos, digamos. Mi familia casi que se ríe de que yo lo acueste a Mateo a las 8 o 9 de la noche todos los días, siempre a la misma hora. Se ríe y hay críticas incluso. Se ríen y sí, bueno, cuando estás allá no se ríen nada. El nene se tiene que quedar hasta las 12 de la noche con todos. Sí, se critica mucho ese tema de la disciplina y de la rutina. Sí. Es algo que está muy, muy asentado en nuestras culturas latinas. Sí, para mí es algo que descubrí que está muy bueno, la verdad. El tema de tener horarios. Sí. Me simplifica la vida. Sí, pero también es cierto que está bueno compartir con la familia, porque los horarios también son diferentes allá. Entonces, aquí se cena a las 6 de la tarde por ahí los chicos, allá a las 9 de la noche. Entonces, si el nene se está yendo a dormir a las 8:30, no ni siquiera puede cenar con el papá, que recién llega de trabajar. Entonces, hay unas cuestiones culturales que van más allá de un horario estricto, ¿no? Y hay unas cuestiones culturales, nos contaba Matt, que van más allá del país de turno, digamos, en donde uno esté, porque al fin y al cabo uno termina haciendo, sí, vaya donde vaya, y termina haciendo lo que mamó, ¿no? Lo que vino haciendo su familia. Sí, le preguntamos de esto de... A mí es una cosa que me pasa, que decís, bueno, ya que estoy viviendo en otro país, quiero aprovechar y adoptar costumbres que estén buenas de ese país, y a la vez respetar mis tradiciones de mi país y conservarlas, por más que yo esté lejos. Y hay veces que es difícil encontrar ese balance. Porque claro, hay que festejar Thanksgiving, Navidad, los Reyes Magos, el Día del Niño, el Día del Padre 2 veces, el Día de la Madre 2 veces. La pasada de festejo, ese es el tema. Yo, claro, todos los días es una fiesta. Y Matt nos contaba que bueno, que si bien adoptaron muchas costumbres mexicanas, por ejemplo, que es el país en donde más tiempo estuvieron también. También les gustó cómo cantaban el feliz cumpleaños en portugués, y habían adoptado por un tiempo, siempre cantaban el feliz cumpleaños en portugués también. Sin embargo, ahora que ya están en Panamá, nos contaba que a la nena más grande ya como que le había empezado a aburrir el tema del portugués. Entonces como que ya, del feliz cumpleaños en concreto en portugués, entonces ya eso empieza a decaer. Y que al final lo que prevalece son las costumbres americanas que llevaron consigo a todos lados donde fueron, como el Día de Acción de Gracias, por ejemplo, que siempre encuentran algún gringo que viva por ahí, se juntan a comer el pavo y a celebrar. Lo ayornan un poquito a la situación, igual lo celebran. Sí, súper interesante. Bueno, y seguimos hablando con él bastante, y una de las otras de las cuestiones que nos interesaba saber es cómo viven estar tan lejos de la familia todo el tiempo, ¿no? De sus padres, de sus hermanos, de su familia directa, y sin el apoyo de ellos, y esto es lo que nos contaba. Es muy difícil, y también, no sé, tiene sus varios negativos, pero también hay positivos. Digo, yo diría, yo no pudiera haber escogido esta vida si no tuviera una familia súper cercana. Tengo 2 hermanos y mis papás, somos súper cercanos.
Así que para mí eso me permite vivir lejos, porque cuando estamos juntos o cuando nos hablamos por teléfono o cuando hacemos un Skype, nosotros somos una familia que no sé cómo, es difícil explicarlo, pero nos hablamos de todo, hasta que sea incómodo. Y de cierta forma, no sé, eso me permite vivir más lejos y me da la fortaleza, yo creo, de no estar tan cerca de ellos. También por esa cercanía, a veces Mirjane y yo nos hablamos de que cómo sería viviendo en la misma ciudad de mis hermanos y los primos y las papás. Y no sé, puede ser un poco overwhelming. ¿Y no existe por parte de los abuelos, sobre todo, este reclamo permanente de que no tienen la posibilidad de ver crecer a sus nietos de cerca? Sí, con mi mamá especialmente. Ella reclama más que nadie. Mi suegra es más tranquila y viene mucho. Viene mínimo 2-3 veces al año. Y mi mamá viene mucho también, pero no, mi mamá reclama mucho. Y mi papá, ahora que está un poco más viejo, está empezando a reclamarlo. Todos quieren que regresemos, honestamente. ¿Y ustedes qué quieren? Mira, vamos a regresar a los Estados Unidos, los dos creemos, pero no queremos hacerlo con mucha prisa porque sabemos que estos son años muy especiales y muy especiales para nosotros como familia. Yo diría otra cosa que no te he platicado es que yo creo que nuestra unidad de familia es súper fuerte porque, digo, estamos juntos mucho. Yo conozco amigos en los Estados Unidos que yo creo que cada uno de la pareja tienen su propia vida. Yo diría que Mirjane y yo hacemos casi todo juntos. Hacemos una broma que somos codependientes, pero es como, no sé, siempre queremos estar juntos. Estamos súper cercanos y somos mejores amigos que ayudan, ¿no? Y estamos muy agradecidos con estos años de nuestras vidas y sabemos que no van a durar para siempre, así que no queremos terminarlo antes de su tiempo y lo que siempre hemos dicho es que queremos que él tiene un lugar estable, no moviendo de país a país, y yo creo que para los 12 años tenemos que estar en un lugar más fijo. Pero ella tiene 6, así que, 6 años más podemos hacerlo. ¿Por qué la marca de los 12 años? ¿Tiene que ver con la escuela, con su desarrollo, con el tema de las amistades que se generan a esa edad? Todo eso. Y eso es una cosa que nosotros estamos imponiendo, imagínate. Y podemos estar equivocados, pero eso es como pensamos hoy en día. Pensamos, no queremos tener una vida nómade para sus años de middle school y high school, porque yo sé que esos son años muy difíciles, especialmente para una niña a veces, ¿no? Y queremos que ella tenga cierta estabilidad en su vida. Qué interesante todo lo que contó. Quiero rescatar porque me encantó que dijo que él podía permitirse estar lejos físicamente de su familia porque estaba muy cerca emocionalmente. Y me parece un concepto súper interesante para todos los que estamos lejos de nuestra familia. Y también cómo uno desde la lejanía por ahí idealiza ciertas situaciones, pero también se dan cuenta que, bueno, si estamos a 2 cuadras por ahí sería demasiado, ¿no? Overwhelming, dijo él. Y a la vez también rescató su relación con su mujer y cómo eso se intensifica y se hace mucho más fuerte por estar justamente solos y lejos de todo el resto de su entorno. Teniendo que estar continuamente tomando decisiones. Y viendo la codependencia como algo bueno casi en lugar de... Por eso empecé diciendo que es una muy linda historia de amor. Sí, la verdad es que sí. Y qué impresionante el español que tiene también, Matt. Se le entiende perfecto y bueno, esto es también otro de los beneficios de este viaje. Está ahí, en ejemplo viviente. Está implícito. Nos encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esto de estar lejos, estar cerca, los hijos bilingües, la mujer viviendo sus partos en distintos países, sus pospartos? Si el límite de los 12 años para los niños está bueno por alguna razón o no. Cuéntenos, nos pueden escribir en nuestro Facebook, Madre Hay Una Sola USA, o llamarnos al 512-377-1813. Estamos
Estamos de vuelta en Madre Hay Una Sola y hoy estamos hablando de familias nómadas, la gente que ha adoptado viajar como su estilo de vida, ya sea por aventureros, ya sea porque tienen un trabajo que así lo requiere, pero que por distintas circunstancias viven en diferentes países del mundo y han hecho del cambio su rutina. Su normalidad. Uh-huh. Estamos entrevistando a Matt Harbison, que es un texano que se ha ido ya hace 11 años, ya vivió en 3 países diferentes, tuvo 3 hijos en otros 2 países que no fueron Estados Unidos. Y bueno, ya aprendieron los nenes 3 idiomas. Hablan inglés, portugués y español. No se sabe dónde será el próximo destino, pero sí que... O el próximo hijo. El próximo hijo, pero el plan es que por lo menos hasta los 12 años de su niña más grande van a estar ahí. Y tiene 6, o sea que le queda un buen rato. Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando vuelvan, no? Él ya se lo está preguntando y... Me imagino. Y se lo imagina que va a ser muy duro también volver a tu país después de tanto tiempo y después de tantas experiencias. Creo que escuchemos el relato de él porque es muy claro y muy lindo lo que nos dice. Yo siempre digo, uno muy importante es de los niños y del hecho de que siempre van a entender lo que es ser diferente, lo que es ser extranjero, lo que es ser visto diferente de las otras personas. Y yo espero con eso que aprendan a nunca juzgar a otras personas por cómo aparecen o cómo hablan con acento o cómo piensan. Así que eso es número 1 para mí. Yo creo que Merjan comparte mucho eso. A mí me gusta, la mejor amigo de él ahora es coreana. Y es una niña linda y muy chistosa. Y a mí me encanta eso. Me encanta que se llama Gaeyoung. Y Gaeyoung está, imagínate, si es difícil para él ser una americana en Centroamérica. Digo, para una coreana es mucho más difícil, mucho más de choque de cultura. Y las dos se hicieron amigas. Claro. Y hay otras ventajas. Digo, vamos a ser honestos. Digo, mi vida, vida en Latinoamérica nos permite tener muchos lujos que yo no tendría en los Estados Unidos. A nivel económico decís... Sí, totalmente. Y otra cosa es que una vez un amigo me preguntó hace 10 años, cuando yo estaba recién llegado a México, un amigo me dijo, ¿por qué te gusta vivir en el DF, en México? Un amigo gringo me preguntó. Y yo dije, ¿sabes lo que es? Es que las cosas mundanas son interesantes. Y le di el ejemplo. Si yo necesito ir a recoger mi lavandería, ¿okay? Yo salgo de mi apartamento y camino por un barrio mexicano. Yo llego a una tienda y yo entro y yo hablo en otro idioma con una señora. Uh-huh. Y entonces yo pago en un dinero diferente. Y el punto es, digo, después de vivir la mayoría de mi vida en los Estados Unidos, hace 10 años y todavía hoy en día, me fascinan las otras culturas. Bueno, lo que no había dicho al principio es que la primer parte de la respuesta, él nos hablaba sobre las ventajas que tiene esto de viajar y vivir en una cultura extranjera, que bueno, y la parte linda es esta de que como los niños entienden que todo el mundo es diferente, entienden a no juzgar, a ser ellos también los diferentes y encontrarle ese gustito a las cosas distintas, ¿no? A las cosas mundanas, decía él. Es que esto me parece fundamental y realmente es algo que es muy difícil de explicar si uno nunca vivió en otro lugar. Pero a veces lo notamos quizás nosotras cuando viene alguien a visitarte y enseguida se pueden sorprender por algo que nosotras quizás ya nos acostumbramos. Por poner un ejemplo fácil, en Argentina, por ejemplo, o en Buenos Aires, no hay mucha gente de color, para nada, uh-huh. No es común. Y entonces cuando uno viene aquí y hay tanta mezcla de razas, o no hay muchos, bueno, asiáticos sí por ahí hay un poquito más, pero aquí hay mucha más mezcla racial de lo que hay en Argentina. Entonces cuando mi hijo vaya al jardín o al colegio, va a tener amiguitos de todos los colores, de todas las formas. En cambio en Argentina eso todavía no pasa, o recién está empezando a pasar ahora. Sí, es una migración totalmente distinta. Sí, entonces la naturalidad con la que los chicos se pueden relacionar
con las diferentes culturas es completamente diferente. Si uno vive en un lugar o vive en el otro y nunca estuvo expuesto a nada diferente a lo que es uno. Básicamente uno ya no tiene que explicarle nada, digamos, es como... Claro, es así, parte de su mundo. Hay razas, hay culturas, hay y lenguajes. Es muy interesante no tener esos prejuicios que uno a veces tiene como adulto si nunca estuvo expuesto de chico a esas diferencias. Totalmente. Esa es una ventaja enorme que tienen estos nenes que ya van creciendo en diferentes países. Otra parte que me interesó mucho de su respuesta fue la sinceridad cuando dijo que obviamente el factor económico pesa y mucho. Y claro, es lo que veníamos hablando antes, no es lo mismo llegar a un lugar y estar así como muy desamparado, sin conocer a nadie, sin conocer a dónde ir, sin conocer el lenguaje y tener acceso igual a ciertos momentos de ocio, de entretenimiento, de buscarse, ¿no? Ambientes para hacerse amigos y socializar, y tener un auto para pasear, tener ayuda en la casa, bueno, un montón de cuestiones que las paga el dinero, digamos, que estar en una situación de migrante totalmente distinta, ¿no? Absolutamente. Y otra cosa que quería rescatar, esto que dice al final, que a él le fascinan las otras culturas. Y me parece que hay, yo no sé si es un tipo de personalidad, pero sí que conocemos personas o nos identificamos a veces que tenemos esa fascinación por las otras culturas. Yo recuerdo tener esta fascinación desde muy chica, desde mucho antes de haber salido de mi país. Yo tenía esa inquietud de vivir en otras culturas. No es que quería ir de turismo. No quería ir a la playa a sacarme la foto o a la Torre Eiffel y sacarme la foto y tener el álbum de fotos de todos mis viajes. Yo tenía la inquietud de vivir en otras culturas y me ha pasado de ir a lugares y pensar, ay, yo quiero vivir acá un año para ver cómo es vivir en este lugar, no para ir y sacarme las 10 fotos de los lugares turísticos. Más o menos, o sea, me sigue pasando, me sigue picando el bichito de que hay otros montones de lugares que me encantaría Bueno, siempre conocer. hay un lugar por conocer, ¿no? Claro. Eso es inagotable. Ese es el problema, ¿no? Que el mundo es muy grande y es un poco inagotable, es un barril sin fondo. Pero hay una fascinación por las otras culturas que bueno, que no sé si le pasa a todo el mundo, pero a la gente que nos pasa es algo que te tira muy fuerte. Es algo que mi marido me habla todos los días casi, de cómo él se sentía, y yo lo veía cómo se sentía cuando vivíamos en Argentina y ahora viniendo acá, eso que se siente aburrido, que es lo que Matt tanto teme, de volver acá y es que es todo ya conocido, todo es igual, todo es esperable, digamos, ¿no? No hay sorpresa, no hay condimento. Es raro porque está esa dicotomía de que uno por un lado ansía tener algo conocido, algo que ya sepa cómo funciona, algo que sepa más o menos facilite cómo la va a vida. ir. Claro, y sin embargo cuando lo tiene se aburre y quiere algo nuevo, algo diferente. Contradicciones de los humanos. O de los geminianos, por lo menos, seguro. Por lo menos. Y retomando un poco la primera parte de la entrevista, y insisto que es algo que vamos a volver a hablar y vamos a hacer un programa especial sobre el tema de los chicos bilingües, porque hay mucho para hablar del tema, hay muchos especialistas que tienen mucho para aportar. Lo que queríamos decir brevemente es que definitivamente aprender más de un idioma está buenísimo. Sirve, aporta al desarrollo cerebral, al desarrollo cognitivo. El desarrollo social, porque también uno se puede relacionar con mucha más gente, puede acceder a más trabajos, o sea... Tengo acá unos 5 pequeños así como tips o cuestiones que sacamos de un estudio de qué pasa qué le pasa a un cerebro bilingüe, ¿no? A diferencia de uno monolingüe. Se puede tener una mejor capacidad de concentración la persona. Tiene más capacidad de multitasking, o sea, hacer varias cosas a la vez, justamente por lo mismo de que uno ya sabe un idioma y está aprendiendo otro. Los niños bilingües de hasta tan corta edad de 7 meses se adaptan mejor al ambiente, siendo bilingües. Y finalmente, las personas de edad, las personas mayores, pueden experimentar menos deterioro cognitivo, porque tienen el cerebro justamente más entrenado. Dicen que justamente tienen menos incidencia de Alzheimer, por ejemplo. Sí. Alzheimer, de una de las enfermedades estas que tanto tememos, que se nos vaya la cabeza cuando somos viejitos. Aparentemente tiene mucho menos incidencia en las personas bilingües, así que vamos. Y por otro lado, mientras no está comprobado científicamente, digamos, que puedan sufrir los chicos bilingües retrasos a nivel gramática o del habla, si sí existen, es una cuestión lógica y es un corto periodo de tiempo. Estarán atrasados unos 6 meses
¿no? Según estos mismos estudios. Según esos estudios, sí. Pero a largo plazo sí que es muy, muy ventajoso. Son muchas más las ventajas que los retrasos, digamos. Igualmente en nuestra experiencia en particular, o yo por lo menos, creo que eso es más un mito que otra cosa, lo de que haya un retraso en el lenguaje. Mi hijo lo estamos criando bilingüe y tiene menos de 2 años y ya tiene un montón de palabras, o sea, ya habla muchísimo y se le entiende bastante bien, que yo no esperaba que antes de los 2 años dijera ni mu, básicamente. Y tenía ahora te dice miedo, todos los animales de la granja. Tenía ese miedo de que, bueno, y si un nene normal habla a los 2, él hasta los 3 no va a hablar, porque claro. Y no es cierto. No hay quien lo calle ahora. Bueno, por eso hay muchísimo para hablar de este tema del bilingüalismo, así que quédense con nosotros, síganos en Facebook, Madre hay una sola USA. También estamos en Twitter, en Instagram, en todos los medios. Recuerden seguirnos en www.mamamundi.com, en donde vamos a estar subiendo este programa. Tenemos los links al Facebook y a todo, que es más fácil de acordarse. Mamamundi.com. Mamá todas las mañanas con el café me viene a despertar. Me trae desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá.